grande. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?, me pregunta todo el mundo. Y aparte de contestarles, astrónomo o colectivero del espacio, porque nunca se sabe, tengo ganas de agregar otra verdad. Cuando sea grande, voy a tratar de no olvidarme de que una vez fui chico. Recuerdo que cuando aún concurría al jardín de infantes, mi tía Ona me contó un cuento de gigantes. Después me mostró una lámina en la que aparecían 3 y me dijo: los gigantes solo existen en los libros de cuentos. No es cierto, grité. El mundo está lleno de gigantes. Para los nenes como yo, todas las personas mayores son gigantes. A mi papá le llevo hasta las rodillas. Tiene que alzarme a upa para que yo pueda ver el color de sus ojos. Mi mamá se agacha para que yo le dé un beso en la mejilla. En un zapato de mi abuelo me caben los 2 pies. Y todavía sobra lugar para los pies de mi hermanita. Además, yo vivo en una casa hecha para gigantes. Si me paro junto a la mesa de la sala, la tabla me tapa la nariz. Para sentarme en una silla de la cocina, debo treparme como un mono. Y una vez sentado, necesito 2 almohadones debajo de la cola para comer cómodamente. No puedo encender la luz en ningún cuarto, porque no alcanzo los interruptores. Ni siquiera puedo tocar el timbre de entrada. Y por más que me ponga de puntillas, no veo mi cara en el espejo del baño. Por eso, cómo me gusta cuando mi papá me lleva montado sobre sus hombros. Hasta puedo arrancar ramita de los árboles con solo estirar el brazo. Por eso, cómo me gustaba ir al jardín de infantes. Allí hay mesas, sillas, armarios, construidos especialmente para los nenes. Las mesas son mesitas, las sillas son sillitas, los armarios son armaritos. Hasta los cubiertos son pequeños y mis manos pueden manejarlos fácilmente. También hay una casita edificada de acuerdo con nuestro tamaño. Si me subo a un banco, puedo tocar el techo. Sí, ya sé que también yo voy a ser un gigante cuando crezca, pero falta tanto tiempo. Entre tanto, quiero que las personas mayores se den cuenta de que hoy soy chico, chiquito, chiquitito. Chico, chiquito, chiquitito, en un mundo tan grande, de gigantes, hecho por gigantes y para gigantes. Elsa Bornemann. Gato Nino superestrambótico. Una tarde de invierno, entre copos de nieve llegó una bolita peluda a mirar lo que estaba haciendo arrodillada en mis plantas. Asomó su nariz rosa y de un salto quedé torombola, y el gato me miró asombrado. Solo había llegado, nadie había alrededor. Miré para todos lados y le hablé. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste vos? Nino me llamo, señora, y no tengo dónde ir. Si yo atrapo una alimaña, ¿me puedo quedar a vivir? Lo pensé por un momento, pero Nino cazó de todo: rata, bandurria, astero y toro. Me abrigó del frío en las manos, me preparó un café redondo, jugó con mi gata que jamás había jugado, hizo saltos 360 y bailes de costado. Después de ayudarme a limpiar, masajeó en el hombro a Oscar. Miraron una serie y se tiraron a descansar. Ya hace 2 años que Nino vive en la casa y no quiere salir cuando hace frío. Mira por la ventana y se sacude las patitas. Aprendió de cocina y también de carpintería. En la cajita de medias se acuesta todas las noches.
Sueña con sueños gigantes, como los que yo tengo para imaginarme. Karina Canales. Sabrina Usach, muchas gracias por tu tiempo, por estar disponible a esta pequeña entrevista para el calor de la lectura. Es un placer poder conversar con vos. Y la pregunta inicial es, ¿cómo vas con la escritura poética en este tiempo de pandemia? ¿Cómo te encuentra esta situación de aislamiento social y a la hora de producir textos? Hola, Vero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar entablando esta conversación con vos. Es un modo más de acercamiento, ¿no? Por más que las distancias y las circunstancias por ahí lo impidan un poco. Bueno, de este modo creo que nos vamos acercando un poco más y por ahí eso solventa, digo, esta sensación de soledad y angustia por la que estamos atravesando, ¿no? Vos me preguntás sobre bueno, el proceso de escritura en esta situación y yo creo que, bueno, al principio de la cuarentena estuve muy compenetrada con reflexiones personales que por supuesto se entrelazan con el afuera y con textos, con lecturas, y todo eso de alguna manera ha ido decantando en algunas escrituras. También pude terminar de corregir un libro que venía preparando desde el año pasado, incluso desde el 2018, algunos textos que bueno, de alguna manera fueron conformando un poemario y al principio de la cuarentena, bueno, me sirvió parte del tiempo de estar, ¿no?, en casa y poder manejar mis tiempos con el trabajo para producir, para corregir. Pero bueno, ya llegado a esta etapa de la extensión de la cuarentena, como que la vida también nos va cambiando el día a día, el humor, la disposición para todo. Pero bueno, qué sé yo, a esta altura es como que sí, que se atraviesan crisis. Yo, en lo personal, es como que hay un replanteo de todo, que atraviesa la escritura también, que atraviesa la participación en las redes sociales, que atraviesa todo esto de estar remando, no sé, de alguna manera para ocupar quizás un vacío personal, pero también creo que no sé, que es muy importante aferrarnos por ahí para no caer en la soledad ni en la angustia, aferrarnos a la lectura principalmente, y si viene la escritura o nos proponemos algo desde la escritura, me parece que está muy bueno. Y en esto que decís, ¿no?, de como que llega un límite en el que el aislamiento y la pandemia también generan discordias, cuestionamientos, bueno, un montón de crisis. La escritura tiene como así por decirte, una rutina, un momento del día en el que te abocas únicamente a la escritura, o por el contrario es cuando tenés un momento, cuando tenés como una necesidad de escribir, te haces el momento y escribís. ¿Cómo es el proceso? Mira, a mí me parece que es como bastante variado, porque hay veces que sí, me propongo, no sé, un sábado en la mañana corregir algún texto o ponerme a escribir algo, pero no es que me siento a escribir y sale algo. Para poder escribir yo necesito como una observación, una visualización quizás de determinados signos que se me van apareciendo de manera repetitiva, o imágenes, ideas, por supuesto, pero que me parece que al momento de sentarme a escribir eso ya venía elaborado previamente
la memoria, en la imaginación, en ideas. Y me pasa lo siguiente, que por ahí atiendo a determinados, ¿cómo te podría decir? Signos, no sé, como por ejemplo, de repente le presto más atención a, no sé, a los pájaros, ponele, o al vuelo de los pájaros. Y resulta que una persona o pasa algo que justo leo, algo que tiene que ver con eso. O escucho una conversación ajena que tiene que ver con eso. Entonces digo, acá está ocurriendo algo. Y sí, no sé, y presto atención a esas cosas o cosas insólitas que digo, ¿cómo puede ser que justo que yo estaba pensando en esto sucedan estas cosas? Bueno, algo está pasando ahí en otra órbita. Entonces nada, leer en ese código por ahí me ayuda muchísimo al momento de poder desentrañar ese otro lenguaje que va apareciendo en lo cotidiano, en la belleza y en lo tremendo de la vida y de estas crisis que te decía también. Lo emocional influye mucho en el modo de percibir, ¿no? Pero bueno, al momento de la escritura, lo emocional, bueno, es como que se deja un poquito de lado para poder hacer las cosas un poco no tan abocado a lo emocional, digo, sino bueno, una escritura que realmente sea como más abierta y, no sé, encarada justamente desde un proceso de escritura y no una especie de catarsis emocional. Pero por supuesto somos seres sensibles y captar esa belleza y esa monstruosidad de la naturaleza y de la vida me parece que está bueno y decanta en los textos, al menos en los míos. Es buenísimo. Qué bueno que nos compartís esa construcción, ¿no? Desde la observación hacia los signos y evidencias y después el proceso de escritura. Muy lindo conocer, ¿no? Cómo se da en tu caso ese proceso. ¿Actualmente estás trabajando en algún libro en particular o estás escribiendo poemas sueltos? Y eso viene aparejado a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es la construcción de un libro? ¿El libro surge en su idea total o son poemas que se reúnen? En tu caso, ¿cómo es? Bueno, mira, te contesto lo primero que estoy escribiendo. Hace muy poquito, incluso todavía me falta darle una última revisión a un libro que ya lo entregué al editor para que lo lea y hay un proyecto de edición, pero bueno, todavía con esta pandemia no está nada definido, pero bueno, hay un sueño a construir ahí. Y nada, y te decía que todavía vengo como revisando ese libro, releyéndolo, haciendo mínimas modificaciones o correcciones, porque siempre hay algo, sobre todo en la mente de una persona muy obsesiva con la gramática, con la sintaxis, bueno, no sé, creo que mi parte docente influye mucho en autoevaluarme todo el tiempo, y eso por un lado. Y por otro lado, una vez que termino de escribir un libro, no he escrito muchos libros, pero este es el tercero que termino de escribir, y es como que necesito dedicarle mucho pensamiento. No sé cómo explicarlo, no tiene que ver quizás con el tiempo, pero sí con una cosa de maduración mental o dejarlo asentar o eso, de pensarlo, no sé, hasta meditarlo te podría decir. Y han ido surgiendo algunos textos que por primera vez es como que estoy escribiendo no de manera definitiva los poemas. ¿Por qué te digo de manera definitiva? Más allá de que yo pase por diferentes etapas de corrección, por ahí los textos me los planteaba como hoy, o sea, yo no puedo sentarme a escribir un poema que no sepa que ya está, digamos, en su mayoría bien plasmado, ¿no? Entonces capaz que estoy todo un día con el poema tratando de, ¿no? Bueno, eso, como de construirlo o poder expresarlo de la manera en que quiero. Después sí, una vez que ya está esquematizado, lo paso como a diferentes revisiones y correcciones. Y bueno, y ahora me está pasando esto de
de escribirlo o de escribir pequeñas ideas, imágenes. Eso que te decía que antes por ahí lo hacía mentalmente, ahora es como que lo hago más rápidamente, podría decir. Claro. O lo voy construyendo de a poco, o con ideas, con imágenes, y después digo, todo esto que escribí tiene que ver con un poema que, bueno, no sé, como que voy haciendo algunas relaciones por ahí. Y después sí concluyo un texto, un poema. Y después de este libro que terminé, estoy escribiendo así textos distintos. Todavía no conforman un poemario, porque yo creo que para escribir, para saber que uno está escribiendo un libro, se tiene que alcanzar cierto nivel de homogeneidad que Claro, tiene que como ver una con el línea. tono. Uh-huh. Claro, como una línea que tiene que ver con el tono, que tiene que ver por supuesto, con el estilo particular de ese conjunto de textos. Entonces todavía estoy como reviendo estos textos que estoy viendo para ver cuál es el camino hacia dónde voy. Yo creo que cualquier libro de poesía tiene que plasmar una cierta unidad de poema a poema, como si fuese un telar, ¿no? Que uno va combinando y sabe cómo combinar los colores, las texturas de lana. Me parece que el poemario en su conjunto tiene que tener una cierta unidad, que eso está dado por el tono, por el estilo, y sobre todo algunos temas o algunos que se van repitiendo en el texto, de texto a texto. Entonces, bueno, todavía estoy en esa marcha, no tengo más de, no sé, 11, 12 poemas escritos nuevos, inéditos. Así que ya iré viendo qué pasa. Buenísimo. ¿Y el título del libro surge al final, al principio? ¿Surge a partir de un poema? Mirá, qué linda pregunta. Porque por ahí escucho poetas que ya como que saben el título de una. Y a mí me cuesta un montón el tema de los títulos, una barbaridad. Pero mágicamente, hablando de las cosas que pasan por ahí azarosas, a mí lo que me sucedió con el último libro que terminé, me pasó como que descubrí el título, es Nazca, y descubrí el título porque me di cuenta que el tema del nacimiento, en el modo subjuntivo, ¿no? Que expresa deseo, ¿no? El verbo nacer se repetía en algunos textos, y por otra parte, yo había estado viendo algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura nazca de Perú, que es una cultura milenaria. De hecho, al día de hoy existe una ciudad que se llama Nazca, y justamente coincidió con que estaba viendo el tema de los geoglifos de esa cultura milenaria, que son las líneas de Nazca. Me parecía una cosa súper maravillosa, porque aparte me encanta ver ese tipo de documentales que tienen que ver con esa temática, ¿no? De los pueblos originarios, las culturas milenarias. Entonces dije, mira, hay mucha coincidencia entre esta cultura nazca con el nazca, también la palabra del deseo. Y nada, empecé como a pensar, ¿no? Algunas cuestiones que tenían que ver con mis poemas que había escrito, y se repetía mucho el estar en la montaña, en la cordillera, el diálogo con animales, o sujetos mágicos que aparecen desde la naturaleza, desde las plantas. Entonces dije que ya estaba dado el título. Entonces, bueno, el título es Nazca, justamente. Buenísimo, qué linda construcción de título, y qué interesante para los lectores cuando tengamos el libro, porque eso va a abrir a los sentidos y poder hacer nuestras propias asociaciones. Y también esto, ¿no? Esos hilos finos que van uniendo las ideas, esas imágenes y la fuente esa de inspiración, ¿no? Porque cómo vas atando cabos invisibles que después, bueno, el lector los puede recuperar en sus lecturas. Es muy lindo.
me encantó. Gracias, Vero. Y como para ir cerrando, ¿cómo estás con el tema de la coordinación de poesía, de encuentros de poesía o de talleres de poesía? Contanos un poquito en qué estás. Bueno, mira, te cuento. Principalmente el proyecto en el que estoy súper comprometida es con un proyecto que empecé con otra poeta que es Lilia Parisi. Comenzó como un ciclo literario el año pasado, justamente ahora el 12 de octubre. Cumplimos un año. Empezó como un ciclo literario, Cordillera, se llama el proyecto. Y sucedió que, bueno, que a principio de año nos agarró la pandemia. Entonces optamos por hacerlo como podcast de poesía latinoamericana, porque justamente nosotras nos conocimos en un festival en Bolivia y bueno, y aprovechamos, digamos, la distancia y esta posibilidad de hacer podcast para invitar a otras voces que por ahí en el ciclo presencial no se puede. Así que bueno, tenemos una página de YouTube que es Cordillera, podcast de poesía latinoamericana. ¿Nos querés compartir algún poema tuyo, algún texto que tengas por ahí dando vueltas? Recién mencioné el tema de la construcción de un poemario por medio de la metáfora del telar o del tejido. Así que bueno, voy a leer un poema que titulé Telar. A la hora de la penumbra, cuando solo se escucha un lejano ladrido de perro incansable, retomo el instrumento sagrado que me deja oler la lana y su fragancia a chamiri, a jarilla, a retortuño, a muyaca. Sí, tejer es construir el pasado yendo hacia adelante. Corre por la piel un sordo rumiar de animales andinos. En vez de hierba, parecen alimentados a fuerza de silencio. Miran estoicos la inmensidad. Avanzan, de a poco, dispares. Son como cardones con múltiples espinas raídas por el viento. Algo de esa aspereza refulge en cada movimiento, de urdimbre a urdimbre. Los recibo como ofrendas para borrar la imagen de sus cueros a la intemperie, abrigándose en infinita espera tibetana. Intuyo, han asumido el sacrificio para decir un lenguaje milenario. Creo verlo apenas más allá de estas tramas. En las manos estoy tejiendo mi amuleto con la desnudez de los redentores. Bellísimo, bellísimo. Cargado de imágenes, de metáforas, todo el sentimiento de la tierra y de los antepasados. Me encantó. Muy bello. Bueno, gracias. Gracias, Vero. No sé si tenés alguno más para compartirnos o vamos cerrando ahí. Bueno, ese era un poema que está en Nazca, en el libro que te comentaba. Y bueno, voy a leer este, que creo que es uno de los ultimitos que escribí. Bueno, lo titulé Migración y tiene que ver con que últimamente estoy pensando mucho en el estado, no del nacimiento, sino del estado previo al nacimiento. Entonces, nada, como me estoy interiorizando un poco por diferentes vías acerca de esto de, bueno, de dónde estamos cuando no estamos, o del no ser. Se titula Migración. Estás sentado en un deseo, ajeno hijo. Ni siquiera soy la que aparece a tus espaldas para averiguar qué buscas en la blancura. No es la sombra de mis manos la que representa figuras en la pared. Sí, las manos, digo, como alas. Cuando haya surgido de algún cuerpo y tengas edad de articular la razón, preguntarás dónde estuviste antes de nacer. Pero hijo, desnudo analfabeto hasta tu muerte, es así doloroso existir en el revés de la memoria, como el poema que no leerás, como esta noche en la que no jugamos con la luz de las velas y la pared que mirás y mirás sin encontrar a la que tiene por letra un par de retinas encendidas
y observa como la única aproximación de encuentro es el ave transparente que al fin vemos. Se pierde siempre un poco más allá. Nos apagamos, hijo, fantasmas sin retorno. La verdad que qué interesantes los temas y los sentimientos en los que estás explorando y escribiendo. Muy, muy bueno. Bueno, gracias. Qué bueno que te guste. Me encantó. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. Y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Ver. Un abrazo muy grande y bueno, por supuesto, muchas gracias por este espacio. Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que entretenía al gran visir contándole historias. La mujer se llamaba Sherazade y las historias que contaba eran extrañas y misteriosas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez, en un país hermoso, una mujer extraña que contaba historias. La mujer se llamaba Anu y las historias que contaba eran misteriosas y lejanas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez, en un país extraño, una mujer lejana que contaba historias. La mujer se llamaba Salah y las historias que contaba eran misteriosas, tan misteriosas como ella. De entre todas las historias que contaba Salah, había una que era su preferida. Comenzaba así. Había una vez, en un país misterioso, una mujer que contaba cuentos y amaba los cuentos. Y más los amaba cuantos más extraños eran. La mujer se llamaba Gunta y era tan hermosa como sus cuentos. A veces, en las noches frías del desierto, cuando ya todos se habían retirado, ella le contaba a su señor su cuento preferido. Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que creía en los cuentos y más creía en ellos cuanto más los necesitaba. La mujer se llamaba Sura y los cuentos que contaba eran extraños. Entre todos los cuentos que Sura contaba, había uno que aplacaba la ira de su señor. Y comenzaba así. Había una vez, en un país remoto, una mujer inteligente y sensible llamada Sherazade. Hacía mucho tiempo que el gran visir la había hecho su prisionera y estaba esperando el momento apropiado para matarla. Pero mientras eso no sucediera, ella le contaba con su voz de trueno viejos cuentos. Cuentos de mujeres que contaban cuentos. Y él, fascinado, fue dejando la tarea de matarla para el día siguiente y el día siguiente. Y así fue que, esperando morir, ella contó más de 1000 cuentos. Y en esos cuentos vivió para siempre. Había una vez de María Teresa Andrueto.